Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por darnos un espacio en su mañana tan atareada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener pues nuestra sesión del mes de junio. En esta ocasión, bueno, pues nos quisimos ir o enfocarnos un poco al tema, ¿no? También de la parte fiscal, ¿no? Del tratamiento, sí, o sea, nosotros especialistas como firma en materia de comercio exterior, bueno, pues también traer para ustedes estos temas también de interés, ¿no? Y sobre todo, pues cómo repercute el tema ya de estos últimos meses, ¿no? Del CFDI, precisamente en nuestras operaciones. Entonces, para este tema en particular, pues hemos invitado
al licenciado Jesús Villarroel, ¿no? Él es el licenciado en Contaduría Pública. Me va a permitir aquí revisar rápidamente, ¿no? Platicarles un poquito acerca de su experiencia. Entonces es contador, licenciado en Contaduría Pública, perdón, en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en materia tributaria, impartida o por parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Asimismo, bueno, forma parte socio activo de este grupo. Cuenta con más de 18 años de experiencia precisamente en áreas de consultoría y temas de estrategias fiscales. Es capacitador, también acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, cotidianamente también participa de manera muy activa en diversos foros y eventos, ¿no? En materia fiscal. Y además, pues bueno, nos apoya también aquí en la firma con toda la parte de nuestros clientes que vemos y requieren pues temas de cuestiones fiscales. Bueno, pues también hacemos esta labor conjunta, ¿no? Con su despacho, del cual pues además es socio, ¿no? Del área fiscal. Entonces, pues bueno, para dar inicio y respetar, ¿no? Los tiempos de los que nos hemos conectado aquí acorde a la cita que hicimos con ustedes, bueno, pues les cedo la palabra a Jesús Villarreal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos. Nada más confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Me ayudan a confirmar que todo Sí, va? sí, Excelente. Excelente, muchas gracias. Bueno, el tema del día es vamos a platicar de los CFDIs. No crean que vamos a descubrir hilos negros aquí, pero sí vamos a ver situaciones a las cuales nos podemos enfrentar o que se han dado en diferentes ámbitos o clientes que tienen diferentes giros. Y pues ahí platicarles lo que hemos visto y sobre todo pues ver las formas o de qué manera podemos pues dar una solución o salir a la obligación que tenemos con esto, ¿no? Entonces, vamos a platicar de manera general qué son los FDIs. Digo, no nos vamos a chutar todo, creo que ya la gran mayoría de los que estamos aquí ya sabemos cómo funciona. Vamos a ver algo de novedades, que ahorita pues es nada más por el tema de que ya estamos por entrar a otras obligatoriedades de ciertos complementos donde ya, ahora sí ya van a tener multas. El tema de infracciones, pues a ver a lo que nos podemos enfrentar. Y recomendaciones, digo, vamos a estar hablando en general, va a estar mezclado, pero en general vamos a ver estos puntos, ¿no? Si alguien tiene un comentario, una duda, pregunta o algo así, les ayudaría que por favor lo pongan en el chat para así que no se nos pierda, y ya ahí vamos viendo poco a poco. Y si no, de cualquier manera, al final vamos a dejar ahí unos minutos para ver ahí comentarios, preguntas, todo lo que pudiera salir. Al final también vamos a tener un espacio, pero si pueden, ahí en el chat y los vamos viendo conforme vayamos avanzando, ¿va? Entonces, para dar ya inicio, siempre me gusta a mí empezar diciéndoles que este rollo del CFDI, hace muchos años, cuando empezaba todo este rollo, cuando empezábamos a escuchar de que el SAT traía entre sus planes el generar un esquema que estuviera controlado a través de sistemas, a través de un software y a través de muchas aplicaciones, por allá de los 2011, 12, 13 que escuchábamos esto, pues se nos hacía que era algo de, uy, de aquí a que suceda, ¿no? O hay que ver cómo pasa. Y recuerdo, algunos son muy jóvenes, todavía no estaban en primaria, pero recuerdo que nos decían de que vamos a empezar con un código de barras bidimensional para ciertas facturas que tú podías imprimir, ¿no? Y tenías que pedir una autorización. Y empezábamos a escuchar conceptos que no era común que los tuviéramos, o que estuviéramos tan familiarizados. Pues bueno, en alguna ocasión nos tocó platicar con gente que en ese momento estaban en central del SAT y nos decían que el plan que se tenía pues era prácticamente todo lo que tuviera que ver con las operaciones de las empresas, se quería o se buscaba hacerlo a través de una sola plataforma. Y esto que incluyera todo, ¿no? Facturación, tema de nóminas, tema de pedimentos de Impo y Expo,
Entonces, eran un montón de cosas que nos decían que querían agrupar. No sabíamos cómo, no teníamos idea de qué, y pues esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora este esquema de facturación, que inicialmente empezó siendo solo para facturación, pues ya estamos viendo que sí, el alcance que se pretende, pues es que vaya un poquito más allá, ¿no? Donde ya prácticamente, pues el SAT ya tiene toda tu información, ya tiene lo que cobras, lo que facturas, lo que pagas, ya casi casi te genera tu declaración, que la idea que tenían pues era que tú ya nada más dijeras sí o no, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Entonces, todo aquello que en aquel momento escuchábamos, pues no era otra cosa más que simplificar toda la cuestión de la fiscalización a la que podía llegar a tener la autoridad. Entonces, prácticamente a eso se reducía, a que fuera más sencillo que la autoridad nos pudiera fiscalizar. Y todo era a través, pues, de cómo de controlar el esquema de facturación. Entonces, prácticamente todo esto se está aterrizando a esta situación actual, ¿no? Eh, Nos falta mucho, digo, no voy a hablar mal de gobiernos ni de funcionarios, pero sí traíamos una ya inercia de ciertas cosas que con la entrada de este gobierno, pues se paró un poco, cambiaron la postura en ciertas cosas, pero bueno, la idea era esa, ¿no? El ver lo que tenemos ahorita de que si están familiarizados con una declaración de una empresa, de una persona, ustedes entran y ya pueden ver cuáles facturas se emitieron, incluso cuáles están cobradas, de los gastos que tenemos, si hay IVA o no hay IVA, si hay IEP. Entonces, todo este tipo de cosas no es otra cosa más que el ir aterrizando todo este esquema de la facturación, ¿sí? Eh, en tema de facturación, que de esta nueva versión y esta que tanto traemos ahorita, pues, ¿qué es lo que pasó, no? Pues bueno, en las disposiciones cuando se publicaron, todos teníamos presente que entraba en vigor en 2022, ¿no? Entonces, en el 2021 andábamos vueltos locos para ver cómo iba a ser esto, ¿no? Los famosos packs o las empresas que se dedicaban a dar el servicio de timbrado de CFDI, pues nos traían con prueba y error, ¿no? Que si ya funciona, que si no funciona, que está trabado. Entonces, bueno, eso fue para entrar en vigor en 2022. Después salieron publicaciones y fueron dando prórrogas, pero desde el 2022 tenemos lo que es esta versión del 4.0. Después, con lo que es la versión, digamos, la matriz del CFDI, pues empezamos a ver que variaban o empezaron a salir complementos o otros tipos digamos, de los más importantes, de los CFDIs que más utilizamos, pues donde ya también era una actualización, ¿no? Pues empezamos a ver para el tema de retención y pagos, pues ya una versión diferente, ¿no? Para el famoso complemento de pagos o el de recepción de pagos, pues también nos vimos que ya había una versión nueva, ¿no? Salieron reglas de cancelación totalmente diferentes a lo que teníamos. Luego viene el primer boom fue cuando, oigan, pues sí, entraba en vigor en 2022, pero ¿qué creen? Hay prórrogas, y hay prórrogas, y hay prórrogas, y nos fuimos, y llegamos hasta una última donde nos decían, oiga, pues la última prórroga es para hasta el 31 de marzo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de abril pues ya tenemos ahora sí de manera obligatoria y todo que utilizar la versión 4.0. Pero no contaban con que todo este cambio iba a generar un montón de situaciones en los complementos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ya es obligatoria la versión 4.0, que dieron prórrogas a estos complementos. Pero ¿qué pasó? Que en el tema de la nómina, que al ratito lo vamos a platicar, pues ahí nos dijeron, ¿saben qué? Es que es un chorro de información y va a ser un rollo dejarlo todo en la versión 4.0. Entonces, ¿qué creen? Vamos a dar una prórroga donde solo para temas de nómina, de timbrado de nómina, van a poder seguir utilizando la versión 3.3 con el complemento anterior, solo para nóminas.
pero si quieres usar la versión 4.0, pues te voy a permitir que todavía sea compatible con con lo que era la versión anterior, y ahí volvió a haber un rollo, ¿no? Esa es la situación en la que estamos actualmente. Ahorita les voy a decir, o vamos a platicar, pues, esos puntos tan controvertidos o que tanto nos han llamado la atención, pero en estas situaciones en la que estamos ahorita, ¿sí? Ya es obligatoria la versión 4.0, sí o sí, todos la tenemos que usar, y solamente lo que está prorrogado son ciertos complementos, ¿no? Algo que también me gusta siempre empezar es platicando el tema de los tipos de comprobantes que tenemos, ¿no? Porque de repente escuchamos o vemos materiales del SAT, de la propia autoridad, donde nos dice que hay un montón de comprobantes, ¿no? Aquí el tema es que siempre hemos sabido que solamente son tres tipos de comprobantes: el de ingreso, el de egreso y de traslado, ¿sí? Que creo que ya es conocido por todos. Nada más el único tema son los de traslado, que antes no los teníamos mucho en la mira, y con todo este esquema de la factura 4.0, pues salió a relucir, porque resulta que para ciertas operaciones, pues no había forma de encuadrar que fuera un comprobante de ingreso o de egreso. Entonces volteamos a ver los de traslado, porque se prestaban para que cuando tú hicieras un traslado de mercancía, pero que se iba a haber una exportación de por medio, pero todavía no vendías, pues entonces poder cumplir con todas estas obligaciones que eran inherentes a esta nueva versión. Por ejemplo, el complemento de comercio exterior, ¿no? Que tenías que emitir un CFDI, oye, pero pues él no es de ingreso porque todavía no vendo. Entonces, ¿de qué es? Bueno, ahí empezamos a voltear a ver los de traslado. Entonces, estos son los tres tipos de CFDI o de comprobantes que existen, ¿no? Ya después, por temas de lo que son los software o los programas, incluso la propia autoridad, empezamos a ver, pues que ya si tú pones, ¿qué opciones hay? Pues hay de ingreso, la I, la E de egreso, el T traslado, pero luego vemos la P, ¿no? Y luego la N, y luego otros conceptos. Entonces dices, bueno, entonces esos no son conceptos, no son comprobantes, sí son comprobantes. ¿Por qué aparecen? Pues bueno, en la guía del CFDI nos dicen, es que también hay comprobantes de retenciones o recepción de pagos, que estos que son, bueno, son obligaciones que tenemos, pero siempre que estemos ubicados en ciertos supuestos, ¿no? No es para todos, es cuando hay una operación donde hay de por medio una retención, que no cae en las facilidades que están previstas en la ley de ingresos de la federación, por ejemplo, una venta de un inmueble, de acciones, supuestos donde hay una operación de una retención, y pues que no hay manera más que generar un comprobante de este tipo, ¿no? Entonces, son para ciertos supuestos muy particulares, ¿no? Y luego vemos el de la N, ¿no? Que es el de nómina. Pues bueno, el comprobante como tal de nómina, pues no existe, es un comprobante de egreso, pero trae un complemento de nómina. Aquí nos han dicho, oye, no, es que el SAT dice que es el comprobante de nómina. Está bien, pero con lo que nos estamos peleando y lo que vamos a platicar al rato es con la cosa que le dicen que es el complemento de la nómina, donde vienen los requisitos que te pides. Entonces, si es un complemento, el tema de los datos que tienes que poner para la nómina. Pero bueno, no nos vamos a pelear aquí, no vamos a decir que sí, que no. El tema es que sí, si entramos a nuestro sistema de facturación, pues vamos a ver qué tipo de comprobante. Dentro de las opciones tenemos la N, y es cuando tú realizas un pago de nómina, que tienes personal subordinado y le vas a pagar su sueldo, ¿sí? Y también está el tema de la recepción de pagos, que esto es pues tal cual, ¿no? Emití una factura, no me la han pagado, tengo que cumplir con ciertos requisitos que los vamos a ver ahorita, y cuando me pagan, pues entonces tengo que emitir otro comprobante donde digo que ya me pagaron, ¿sí? Este es el de recepción de pagos, o el que conocemos, el famoso como P, ¿no? Si están familiarizados, pues entran a su sistema, van a ver las opciones, el P es ese, el complemento de recepción de pagos, ¿va? Entonces, esos son los comprobantes que tenemos de manera general. Y todo lo que vamos a ver ahorita, que son los cambios y todas las novedades que hemos tenido, son aplicables para cualquier tipo de este comprobante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las modificaciones y qué es lo que nos trajo vueltos locos durante algún tiempo?
Pues todo está en la ley, ¿no? Todo viene en reformas que hubo al Código Fiscal de la Federación y que, como sabemos, en México, pues no nada más tenemos que voltear a ver lo que dicen las leyes, ¿no? No nada más lo que viene en la ley, que ahí viene la obligatoriedad de emitir un comprobante y que después tenemos que voltear de manera supletoria al código porque ahí nos dicen cómo se emite, pero también tenemos pues el tema de las guías, preguntas frecuentes. Vamos a ver un montón de cosas, ¿no? Incluso novedades, ¿no? El tema de las prórrogas ni siquiera fueron publicadas inicialmente en una disposición legal, ¿no? Era un Twitter, era lo primero que nos decía, ¿no? Noticia, el SAT da prórroga y después andábamos buscando todos para ver si era cierto, pues no estaba publicado y ¿qué pasaba? Ah, en la tarde ya aparecía en el portal, ¿no? Ya lo avisamos, hay prórroga, pues hasta en la tarde. ¿Y en dónde? Ah, bueno, en el portal del SAT. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que iba a haber otra modificación a la resolución miscelánea fiscal, ya veíamos ahí el anteproyecto y ya venía la prórroga. Entonces tenemos que voltear a ver un montón de cosas, ¿no? Las reglas, las leyes, las noticias, las guías. Entonces, para este tema del CFDI, sí tenemos que voltear a ver todo lo que se publica, ¿no? No nada más nos podemos quedar con lo que hay en el código en la miscelánea. Entonces, ¿de dónde nace? Sí, de una modificación que hubo a los artículos del Código Fiscal, ¿no? ¿Y en qué radican estos cambios? Pues son muy sencillos, porque prácticamente es, anteriormente, la única obligación que teníamos era quien emitía el CFDI, el obligado a emitirlo, tenía que poner sus datos fiscales, ¿sí? Pero a quien se lo emitía yo, al receptor del comprobante, anteriormente, con que yo le pusiera su RFC, ya estaba cubierto. Y ese era el único requisito que había en disposiciones legales y toda la vida habíamos funcionado aquí, así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya cambian y sigue estando la obligación del emisor, de todos sus datos, eso sigue igual, pero ahora ya también tenemos que poner los datos del receptor del CFDI. Ahí radica toda la diferencia en esta versión 4.0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de atender? Pues bueno, nos dice que tiene que venir el nombre completo de quien lo expide y el régimen fiscal en que tributa, quien lo está emitiendo, ¿sí? Y el domicilio fiscal del que lo emite. Cosas que ya teníamos, ¿no? Ya sabíamos que tenía que venir mi nombre, ya sabíamos que tenía que venir mi domicilio, pero luego viene y nos dicen, oye, pero el nombre tiene que ser tal cual aparece en tu constancia de situación fiscal. ¿Qué es eso? Bueno, los datos que tienes ante el SAT. Entonces, tal cual como está en el SAT, así tiene que venir, con mayúsculas. Luego viene régimen fiscal, oye, ¿y esta cosa qué? Bueno, es cómo tributas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tributo? Ah, bueno, también la autoridad ya te dejó ahí un listado y te dice, estos son los regímenes en los que puedes tributar. Y si tú te vas a tu constancia de situación fiscal, pues también ahí puedes ver cuál es el régimen en el que tributas. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la parte importante? Que si estos datos no están bien del emisor, ni siquiera puedes activar o acceder a un esquema de facturación. O sea, si tú quieres entrar al portal del SAT, vamos así decir, sin que tengas que pagar nada, tú te metes al portal del SAT y quieres activar la opción de emitir facturas, primero tienes que ver que tu régimen fiscal esté apto para que puedas emitir facturas, porque si no te va a aparecer un letrero y te va a decir, oye, los datos que tienes en el SAT no te permiten emitir facturas. Revisa tus datos generales o modifica tus datos. Entonces, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces, antes, pues, ¿qué hacíamos? Entrabas, te dabas de alta con que tuvieras una fiel vigente, con eso tenías. Ahora no, ahora está todo ligado a la información que tenemos en el SAT. Entonces, primero, pues tenemos que voltear a ver que nuestros datos como emisores estén correctos, ¿sí? O actualizados, porque eso puede llegar a generar también temas de multas, ¿no? Entonces, bueno, es que mi nombre esté completo, el régimen fiscal en el que yo tributo, y si tengo un domicilio fiscal y varias sucursales,
Aquí cabe hacer mención que domicilio fiscal los contribuyentes solamente tenemos uno, ¿sí? No es que si tengo 20,000 tiendas en toda la República, todos son mis domicilios fiscales, no. Tiene que haber una matriz, ese es tu domicilio fiscal, y todos los demás son tal cual establecimiento. Bueno, lo que nos dice aquí es, tienes que poner el domicilio donde lo estás emitiendo, ¿sí? Si mi matriz está en la Ciudad de México, pero yo estoy en Guadalajara y aquí estoy vendiendo, pues tengo que poner el domicilio de donde se está expidiendo el comprobante y es en Guadalajara, ¿sí? Dentro del tema, dentro de esto y de todos las publicaciones que hizo la autoridad y de todos los datos que hay, pues bueno, nos dicen, mira, hay un archivito que puedes descargar en Excel, tal cual, donde ahí viene toda la información que puedes utilizar. Y ahí viene un listado de los regímenes fiscales en los cuales puedes estar, por si no te acuerdas, ¿no? Aquí el punto es, esto es de quien emite, ¿no? De la parte del emisor. Creo que esta parte no es tan complejo, porque al final de cuentas, pues es lo que nosotros tenemos ante el SAT, ¿sí? Luego viene, bueno, esta es la tablita tal cual del archivo de Excel, así la copié y la puse. Estos son los regímenes fiscales que tenemos, ¿no? Y las claves, digo, depende del sistema de facturación, puede venir solo el concepto o la clave. El beneficio que tenemos, pues que dentro de la misma tablita hay una partecita donde nos dice para quién está aplicable este régimen, ¿sí? Entonces, si es para física o moral o si es para ambas. Pues bueno, aquí nos simplifica un poquito, pero así es como tenemos ahorita, ¿no? Toda la información que nos comparte la autoridad. Luego viene otra, que tiene que venir el lugar y fecha de expedición. Ok, lugar y fecha de expedición, pues de acuerdo a lo que sabíamos, ahorita estamos hablando de quien expide, ¿verdad? Entonces, hay una regla de la resolución miscelánea donde nos dicen, oye, tienes que poner el lugar de expedición. Lo vas a poder cumplir con que pongas el código postal, ¿sí? Con eso es suficiente, no necesitas poner la calle, número, colonia, no. Con que tengas el código postal, te da por cumplida esta obligación. ¿Dónde entra el tema? Pues que ahorita estamos hablando de quien expide, ¿sí? Pero dentro de las preguntas frecuentes nos dice, oye, si mi código postal no está dentro del catálogo, ¿qué tengo que hacer? De entrada, lo que estamos ligando o lo que se está ligando a estos comprobantes es los datos de quien emite. Entonces, si tú estás dado de alta en el SAT y tu domicilio está como localizado, eso es importante, quiere decir que para el SAT, si existes en donde dices que está tu domicilio fiscal. Si tú entras al sistema de facturación y no está el código postal, algo no está bien, porque se supone que lo que se sube a los datos o las bases de datos del SAT, todo va ligado a toda la información que se recaba de todas las, vamos a decir, dependencias, ¿no? Entonces va ligado al INEGI, va ligado a catastros, va ligado a un montón de cosas. ¿Y dónde nos hemos encontrado con estas situaciones? Pues de repente hay colonias o hay municipios donde le cambian el nombre a la colonia y cambia el código postal, ¿no? Le cambian un numerito y ahí sí ya valió, porque de aquí a que se actualizan todos los sistemas, podemos ubicarnos en esta situación. ¿Cuál es la sugerencia que da el SAT? Pues que pongas el código postal más cercano a tu domicilio fiscal. Si le soy sincero, a la fecha, al tema de facturación, no hemos tenido esta situación de encontrarnos donde no haya un código postal. Donde sí no lo hemos encontrado para otros trámites, ¿no? Que va ligada la información del SAT a, por ejemplo, economía. Ahí sí hemos tenido diferencias. Para tema de factura, no hemos estado en una situación donde el código postal no exista, ¿va? Pero bueno, ahí está. La autoridad dice que si estás, te puedes enfrentar a eso y que pongas el código postal más cercano. Ahora, pues, te está aventando más chambita, ¿no? Por si no fuera poco, pues ponte a buscar en dónde estás y cuáles son los códigos alrededor y cuál es el más cercano, ¿no? Hasta con eso. Bueno, ¿qué otra cosa debe de tener? Pues bueno,
debe de venir el registro federal de contribuyentes, el nombre o razón social. Aquí ya estamos hablando de a quién le voy a emitir el comprobante. Sí, entonces, RFC, nombre completo o razón social. ¿Qué es esto? Igual, si nos vamos a la constancia de situación fiscal que se descarga en el portal del SAT, ahí viene cuál es el nombre, va a venir en mayúsculas, así nos pide que lo pongamos, y nos va a decir cuál es el RFC. Y ahí además podemos ver cuál es el régimen en el que tributa la persona que te está pidiendo el comprobante. Algo importante aquí es el tema de el nombre o razón social, porque la publicación del SAT es esta, donde nos dice que se tiene que registrar en mayúsculas y sin acentos. Pero fíjense, en el ejemplo ponen un acento, ¿no? Mal. Y luego en el tema de empresas, pues nada más ponen esto. ¿Qué quiere decir? Que en empresas no tenemos que poner el SADCB, SDRL, nada. Solamente tienes que poner el nombre, ¿sí? No el tipo de sociedad, el cuál es, ¿no? Simplemente el nombre. Entonces, si vas a poner TradeLink Strategies, nada más, no todo lo demás, ¿sí? Y si es personas, pues tal cual, solo el nombre completo, sin acentos. Pero, ¿qué pasa en el tema de aquellos nombres que tienen caracteres especiales? Y digo, no es, a lo mejor es irnos muy rebuscado, pero ya se dio un tema y esto es donde, pues en la parte allá del sureste de nuestro país, ¿no? Con la gente en Mérida, eso que utilizan nombres en maya y pues allá sí se utilizan caracteres especiales. Entonces van a decir, ay, no inventes, ya pasó. Y este tema justo es por una situación que se dio en donde en el registro le decían, oye, pues es que no te puedo poner caracteres especiales, los apóstrofes. Entonces, pues si tu nombre quiere decir la flor más bella, pues ponte así en español, ¿no? La flor más bella Pérez Rojas. No, dicen, oye, pues no, es que mi nombre es Maya y quiero que sea como se escribe en Maya. Y entonces hubo un tema donde el registro no la quería registrar, se fueron a un amparo, en el amparo lo ganaron porque sí se estaba discriminando la lengua y total hubo un rollo ahí, tema civil llega al tema fiscal, ¿no? Entonces luego viene donde, ok, se registra, pues ¿qué crees? Que los datos que tú tienes deben de coincidir con la información que hay en Seguro Social y con la CURP, con RENAPO. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? RENAPO jala los datos del registro civil, ¿no? Donde registraron tu nombre. Entonces ya tiene cómo se registra, pero ahora, ¿cómo está el nombre? Perdón. Y luego esto tiene que ir ligado a cómo se da de alta en el IMSS. Y esto tiene que coincidir como los datos que tienes en el SAT. Entonces, aquí sí se pueden dar situaciones, sí, sí se pueden dar, porque de acuerdo al sistema de facturación 4.0 no puedes poner caracteres especiales. Ojo ahí. ¿Cuál es la solución? Pues que de acuerdo a esta versión 4.0 nos dice que el CFDI se genera en formato XML, ¿no? Ya el PDF que todo el mundo pedimos es una representación impresa, pero nuestro CFDI realmente es un XML. Bueno, estos XML se tienen que generar en una codificación UTF-8. Los programadores nos pueden hablar de esto, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que dentro de esta codificación UTF-8 sí hay estándares donde nos permiten utilizar ciertas secuencias que dan cabida a que se puedan utilizar estos caracteres especiales, ¿sí? Como los apóstrofes. Entonces, si están en una situación donde no pueden emitir el comprobante porque el sistema no los deja, por los caracteres especiales, pues ahí sí va a ser de que le pidan que se eche un clavado a su sistema de facturación, que vean con los ingenieros, porque sí, la codificación sí permite que puedas poner estos apóstrofes. No va a ser sencillo, pero sí se permite, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que muchas veces, no sé si se han dado cuenta que van a generar una factura o la gente de facturación y te dice, oye, es que me dice mi sistema que no se puede y que no se puede.
muchas veces ese no se puede es porque los datos no son tal cual como están en el SAT, ¿sí? Entonces es importante sí o sí que siempre tengamos la constancia de situación fiscal de la persona que les pida el comprobante, ¿sí? ¿Qué otro requisito nos pide? El código postal del domicilio de a quien le emitimos. Entonces, pues sí, hay quienes llegan y, ay, mi calle es esta, no sé qué, el código postal, híjole, pues me acuerdo que la colonia era tal y no necesitamos poner todo el domicilio con que pongamos el código postal. Si no está bien, no nos va a dejar timbrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí o a qué nos podemos encontrar? ¿Qué pasa en CFDIs globales cuando vendes a público en general o en CFDIs que son a extranjeros? Bueno, en CFDIs globales y extranjeros tienes que poner el código postal, el mismo de quien emite el comprobante. Entonces, si Jesús Villarroel vende a público en general, a la hora de poner los datos del emisor, pues yo tengo que poner que es el RFC genérico de público en general para cumplir. Luego el código postal va a ser el mismo que el mío, el de mi domicilio fiscal. Y con eso ya te permite poner continuar. ¿Qué pasa si el receptor tiene muchas sucursales? Bueno, inicialmente lo que tenemos que atender es en la constante situación fiscal solamente va a aparecer el domicilio fiscal. Entonces, ese es el código postal que necesitamos, ¿sí? Si llegan y les dan lo que muchas veces antes hacíamos, o me cuentan que hacían, que imprimían la constante situación fiscal, chiquita, el RFC que antes nos daba el SAT, y atrás le ponían los datos, ¿no? A máquina. Entonces tú ya traías tu cedulita y venían los datos completos de la empresa, porque aquí venía el formato del SAT, y atrás, pues le pedías a alguien que te escribiera o a máquina o a mano los datos fiscales. Muchas veces, aquellos que viajan, pues ponen los datos del domicilio que les conviene para que sean deducibles, ¿no? Aquí todo este rollo se necesita la constante situación fiscal y el código postal que viene ahí, que es el de su domicilio fiscal, es el que necesitamos poner, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y esto sí es importante, la clave del uso fiscal que le va a dar el receptor al comprobante. ¿Qué es esto? Bueno, que tú le tienes que preguntar a la persona que te está pidiendo el CFDI qué uso le va a dar al comprobante fiscal. Entonces, aquí entramos con el primer tema, ¿no? ¿Con quién tratas para el tema de emisión de facturas? Oye, es que hay una persona que me está pidiendo una factura. Ok. ¿Ya le preguntaste cuál es el uso de CFDI? Pues que no sabe que yo le ponga. Aquí estamos viendo cuáles son los usos de CFDI. Entonces, imagínense todos los que podemos utilizar, ¿no? Que si es general, gasto en general, que si es un mobiliario, un equipo de transporte, ¿qué es esto? Pues que son activos, ¿no? Todo esto, ¿qué nos hace el SAT? Pues nos simplifica y nos dice, mira, estas claves de aquí las pueden utilizar contribuyentes que estén en estas claves de regímenes fiscales. Entonces, estas claves de regímenes fiscales son los que vimos acá. Estos son. Entonces, si alguien que está en el 601, que es el régimen general de ley de personas morales, entonces un 601 prácticamente está en todas estas, pues prácticamente en todo, hasta aquí, ¿no? Entonces, estas claves son las que nos piden que nosotros pongamos en el CFDI, pero el dato te lo tiene que dar a quien te lo vas a emitir. ¿Por qué es importante esta situación? Porque dentro de la guía te dice que si el uso de CFDI es diferente al que se manifestó, se debe cancelar y sustituir por uno que tenga la clave correcta. ¿Dónde viene aquí la parte importante? Pues imagínense que ustedes ya emitieron todas las del mes y todo ese rollo y por default le dejaron que todos eran gastos en general. Y luego empiezan empresas o personas a decir, oye, es que el mío no es gasto general, es adquisición de mercancías. Y el mío es, si no le preguntaste qué vas a hacer, pues hacer un retrabajo, ¿no? Y ahorita vamos a ver todo lo que tienes que hacer en el tema de cancelación de CFDI. Entonces, ¿es importante? Sí, muy importante. Otra cosa,
el SAT nos ha pedido y nos está exigiendo casi que seamos chismosos. ¿Qué quiere decir? Te dice, ahí hasta tiene ya un apartado especial en el portal donde dice, si alguien no te quiere emitir un CFDI o no lo emite de acuerdo a las reglas o a la información que tú les das, avísame. Y te dan tu buzón, ¿no? Tu buzón que es supuestamente va a ser confidencial. Pues bueno, ¿qué puede pasar aquí? Que si tú no atendiste el correo, imagínense que pidió, oye, yo no era gasto, era adquisición, se te fue el rollo, no lo emitiste, y la persona se quedó molesta, pues ella puede ir y decir, oye, SAT, es que yo le pedí a Jesús Villarroel que me lo cambiara y no lo quiso hacer, porque no lo mandó, entonces ahí te va, le pongo dedo. Y eso puede generar que entonces el SAT voltee a ver y decir, a ver, Jesús Villarroel, ¿qué está haciendo, no? Y puede ser un primera llamada de atención, decir, oye, pues, ¿qué onda? Te estamos pidiendo esta información y nada, o ahora sí, oye, pues, ¿qué crees? Te aviso que ya estás en un proceso de revisión electrónica, ¿no? Entonces, ojo, porque digo, nos estamos yendo a un esquema muy catastrófico, a un escenario catastrófico, pero esto puede pasar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Siempre que te pidan una factura, si tu esquema de facturación es yo las genero, no tengo una plataforma donde ahí te permiten que tú pongas tus datos y te generes tu factura, entonces, si yo las genero o tengo una persona que las genere, sí o sí, pedir constancia de situación fiscal y pedir que te pongan el uso del CFDI, ¿sí? Y con eso te evitas esta contingencia. Y también, digo, si en algún momento pusieran dedo y no te diste cuenta, pues de entrada también ya la autoridad puede voltear y decirte, ¿qué crees? Lo emitiste mal porque esta persona dice que debió haber sido adquisición de mercancía. Entonces, multa por haberlo hecho mal. A este grado podemos llegar, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa nos pide que debemos de poner? El monto de los impuestos trasladados a detalle. Esto ya existía, esta obligación, sí, desde hace muchos, muchos años, donde tú tenías que poner, si llevaba IVA, tenías que poner cuál era el IVA, ¿no? Después vino y ya nos decían, oye, es que hay diferentes tasas de IVA, entonces que diga cuál es la tasa de IVA. O si es de IEPS, que diga cuál es la tasa de IEPS. Ahora con esto, pues nos dice por cada cosa que tenga impuesto o que lleve un traslado de impuesto, tiene que venir cada concepto. Entonces, imagínense una tienda, ¿no? Uno de retail, un Walmart, de esas chiquitas, donde te venden todo, ¿no? Entonces, puedes ir y encontrar desde 1 kilo de tortillas, que eso pues va grabado a tasa cero de IVA, y luego, entonces tiene que venir kilo de tortillas grabados, sí. ¿A qué tasa? Al 0%, ¿no? Pero luego también resulta que ese cuate, pues era el llantero y fue y compró unas llantas. Entonces, ¿la llanta trae IVA? Sí. Entonces tiene que venir llanta. IVA, sí. ¿A qué tasa? Al 16. Ah, pero también compré un refresco, la coca de 2 litros que necesita. Pues esa lleva IVA y lleva IEPS. Entonces, todo eso es lo que cambió. ¿Sí? Que ya nos piden que por concepto venga, si lleva un traslado si lleva un impuesto indirecto, pues que digas cuál es el impuesto y cuál es la tasa que se está trasladando, ¿va? Entonces, esa es la parte que cambió y que ya ahora el sistema pues debe de venir y no puedes avanzar si no pones esta situación, ¿sí? ¿Cuál es la parte donde nos atoramos o empezamos con esta situación? Pues que la versión 4.0 inicialmente nos dio tres claves para poner, y esto solamente es para la cuestión de impuestos indirectos, es decir, si lleva IVA, IEPS, ISAN, a comercio exterior, todos estos que son indirectos, para esto es esta parte de que si es objeto de impuestos. Y si ubican, hay una parte donde tú pones, ¿es objeto de impuestos? Sí, no. Esto es para los indirectos, no es si tú vas a pagar impuestos de haber vendido ese producto, no. Es si lleva un impuesto indirecto. ¿Sí? Entonces, sí es no objeto, es sí objeto y no estoy obligado a desglosarlo, o es sí objeto y no se causa el impuesto. Entonces, aquí entramos en el tema cuál es para cada
situación, ¿no? ¿O en qué situación te puedes encontrar uno de estos? Bueno, lo común y por las actividades que realizamos, todas son objeto de impuesto, ¿no? Salvo que vayas a emitir un CFDI por una operación en el extranjero, de mercancía que normalmente aquí en México sí fuera grabada, pues tú tienes que poner que es un objeto porque no fue una operación en territorio nacional. Pero ya tienes que ubicar cuál es la actividad específicamente y de ahí definir. Pero ojo que esto es solamente para tema de impuestos indirectos, ¿vean? ¿Qué otra cosa? Bueno, en el complemento de pago también nos dice que tiene que venir a detalle. Entonces, bueno, en el complemento y en la factura también, ¿no? Porque si ya está, si te están pagando, pues ya tienes que poner el concepto, el impuesto que se trasladó. Si hubo una retención, también tienes que poner y tienes que poner cuál fue la tasa de retención, ¿sí? Entonces, esto es, como les digo, para el tema de los impuestos indirectos. Creo que esta parte al inicio nos costó un poquito de trabajo entender. Creo que ahorita ya está, ya fluye, pero digo, si alguien tuviera dudas o algo, con gusto lo vemos, ¿no? Luego, otro de los puntos es donde nos dice que para mercancías de importación tiene que venir el número y fecha de documento aduanero para ventas de primera mano. Esta obligación también ya existía, ¿sí? Esto que lo traigo ahorita porque hace pocos días nos hicieron una consulta donde decían, oye, esta foto que ven aquí abajo es un documento aduanero, es un pedimento de importación. Hay una partecita dentro de todo eso donde viene esto que está aquí, fecha de entrada y de pago. Entonces el contribuyente decía, oye, pues de entrada entiendo que es al país, ¿no? Al territorio nacional. Entonces, pues esto es lo que me pide aquí, ¿no? Fecha del documento aduanero, es cuando entró la mercancía, porque ahí se generó. Y ya empezamos a ver, y por toda la regulación que hay, pues resulta que tú puedes saber, puede haber entrado mercancía, pero puede ser que no te haya importado. ¿Por qué? Pues porque no pagaste los impuestos, porque era mercancía que tenía que cumplir ciertas regulaciones y no las cumpliste, entonces va para atrás o la vas a dejar en abandono o N cantidad de cosas a las que te puedes enfrentar. Bueno, si estamos en una situación donde hay eventos de primera mano, la fecha tiene que ser de cuando se pagaron los impuestos, porque hasta entonces se cumplen todos los requisitos para entender que hay una legal importación de mercancía, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta esta situación. ¿Qué otra cosa? Ya empezamos a ver lo que va ligado a complementos. Dentro de los cambios que hubo para esta versión 4.0, es que anteriormente tú tenías que decir, pues esta operación es de una exportación definitiva, entonces tú tenías que seleccionar que tenía que venir el complemento de comercio exterior. O sea, tú tenías que ir y seleccionar y decir, oye, quiero el complemento de comercio exterior. Ahora con esta versión, ¿qué es lo que nos dicen? El formato debe de traer, ya si se fijan, debe de venir que si esta operación es de exportación. Dice, es de exportación, si tú le pones que sí, el 02 o la clave 02, en automático te habilita el complemento para comercio exterior. Entonces, el tema es que ya está como parte de un requisito el que aparezca dentro del CFDI si es operación de exportación, ¿sí? Entonces, si tú le pones no aplica ya, y ahí va a aparecer, ¿no? En algunas representaciones en PDF, sí aparece no aplica exportación. Hay unas que lo omiten en el XML, si viene la información de que no aplica, pero en el PDF los omiten, porque ya le pusiste que no aplica, ¿no? Pero si tú seleccionas el 2 o el 3, en el 2, perdón, en automático se va el complemento para que sea obligatorio. Entonces ya si no llenas el complemento, no vas a poder timbrar ese CFDI. Y es de los cambios. Importante es el complemento de comercio exterior no ha sufrido cambios, ¿no? Aquellos que lo utilizaban sigue siendo igual.
¿sí? Los mismos problemas, las mismas situaciones a atender, siguen siendo las mismas, no cambia. ¿Qué es lo que cambió? Simplemente el tema que ahora en el CFDI, a la hora de estar llenando, tienes que seleccionar si te aplica o no para exportación, ¿va? En operaciones globales, dentro de los cambios que hay, pues es, si tú vendes a público en general, entonces ya son requisitos que existían, pero que ahora el sistema, por cómo está generado, pues tienes que sí o sí llenar estos datos, ¿no? Porque de otra manera no te va a dejar timbrar. Entonces, ¿cuál es el primero? Que tienes que poner el RFC genérico, ¿no? Tiene que venir un detalle expreso de IVA y de IEPS, es decir, tienen que venir desglosados el producto que vendiste y si llevaba IVA o no. Entonces, imagínense este tipo de tiendas de retail, las que hacen, ¿no? Son hojas y hojas de facturación. Si es un periodo diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral, ojo, esta periodicidad depende del régimen en el que estás. Y no es que, pues yo voy a emitir una bimestral porque se me hace más fácil. No, si no estás en un RIF que venía o que vienes arrastrando un RIF, no puedes emitir bimestrales, ¿no? Entonces, tienes que ubicarte en qué supuesto estás y la obligatoriedad que tienes para saber si puedes emitir uno diario, uno semanal, uno quincenal, ¿va? Clave de producto, no, si vendiste papas, refresco y chicles, no tienes que poner la clave de producto que viene en la lista del SAT, no, tienes que poner sí o sí, forzosamente 01010101, ¿sí? Sí o sí tienes que poner eso, ¿ok? Cantidad uno y clave de unidad acta. Así es como tienen que ser los que son genéricos, los comprobantes que son por operaciones con público en general. Y no es que estemos hablando de que le vendiste a público en general una tienda. Les puedo decir, esto aplica hasta para mí, cuando a mí me piden una factura por una asesoría que di, yo como Jesús Villarroel, si voy a emitir una factura y la persona no tiene RFC o no tiene sus datos, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con esto. ¿Sí? Aunque yo tengo una clave para el tema de asesoría, tengo que poner que mi clave es 010101, que es una cantidad 1, la unidad o servicio es AC y descripción venta, tal cual. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí, que cambió? Pues bueno, que ya ahora estamos viendo el régimen fiscal del receptor tiene que ser sí o sí sin obligaciones fiscales, ¿sí? Para que se cumpla con con todos los requisitos y me dejen generar el comprobante. Entonces, sin obligaciones fiscales y en automático el uso de CFDI es sin efectos fiscales. Esto es lo que se tiene que cumplir forzosamente en temas de operaciones con alguien que quiere factura, pero que no tiene RFC, ¿sí? O incluso, ojo, hay personas que dicen, oye, es que yo no tengo RFC o no me interesa el comprobante, pero sí quiero que aparezca mi nombre. Ojos, eso sí se puede, ¿eh? Sí puedes poner, te lo estoy omitiendo a Jesús Villarroel Valencia, pero el RFC tiene que ser genérico, el producto tiene que ser 010101, o sea, tengo que cumplir con los demás requisitos, ¿va? Pero eso no o sea, no te traba o no te bloquea el que puedas poner un nombre de la persona que está, porque a lo mejor ya necesita comprar lo que sea, ¿no? Sí te permite. ¿Qué otro tema? Hay una cuestión donde son eh, los CFDI por pagos a cuentas de terceros. Aquí estamos hablando de aquellos que generan ingresos por servicios de comisión o de cobranza, ¿no? Donde yo hago algo, yo emito comprobantes, pero son de aquel, ¿no? Para eso antes había, o se estuvo, durante mucho tiempo se estuvo utilizando que era un complemento, y un complemento, y está como terceros. Ahora con este cambio son los mismos datos, nada más que ahora se maneja como si fuera un nodo. O sea, si tú lo pones, que vas a ver pagos por cuentas de terceros, en automático te habilita, pero ya no se maneja como un complemento. Digo, visualmente es igual, es la misma información, es todo,
pero dentro de estos cambios, pues ya no está como un complemento, ya está como un nodo. ¿Qué quiere decir? Pues que es parte del esquema del CFDI o del XML, ¿no? Dentro de los, bueno, creo que por ahí había alguien que tenía una duda. La voy a leer rapidísimo. Si una persona moral emite un CFDI a una física que tiene régimen de arrendamiento y actividad empresarial por la transmisión de usufructo de un inmueble, ¿qué se debe manifestar en el uso de CFDI? Híjole, si quieres eso lo vemos, Olivia, en lo particular, porque sí es un tema de análisis, porque tendríamos que ver por qué razón se dio el usufructo del inmueble y para qué lo va a utilizar, si va por el tema de arrendamiento o si va por el tema de actividad empresarial, que creo que va más por el tema de arrendamiento. Entonces, si es así, pues el uso de CFDI tendría que venir como si fuera un activo, ¿no? Una adquisición de un inmueble, salvo ver particularidades de la operación, ¿no? Con gusto lo vemos. También hay alguien que pregunta cómo emitir un CFDI a un extranjero cuando ya dio anticipo. El CFDI a extranjeros va con las mismas reglas como si fuera una operación a público en general, tal cual. Tienes que poner el RFC genérico. Obviamente el RFC genérico es diferente, pero tienes que poner el RFC genérico para extranjeros y tienes que cumplir con esto mismo. Tiene que venir que sin obligaciones fiscales y sin efectos fiscales. El tema de que si es un anticipo, pago y todo, entras al mismo esquema que conocemos para manejo de anticipos. Que si tú pones que es un anticipo, pues entonces tienes que poner que es anticipo y cuando emitas el último, porque ya es sobre toda la venta, entonces tienes que decidir si cancelas el inicial y emites el nuevo, o si en el último te neteas y pones ahí que había un anticipo de esa operación. La operación, la regla de cómo manejar el anticipo es lo mismo. Lo que va a cambiar es los datos generales, ¿no? Para que te permita generar el comprobante. El RFC genérico y cumplir con estos otros requisitos de el uso del CFDI, el régimen fiscal, ¿no? Digo, si quieren al final, si esto no fue muy claro, al final lo podemos platicar, ¿va? ¿Qué otra cosa? Bueno, dentro del famoso esquema 4.0, el complemento de la nómina, pues vienen cambios considerables. Todo va ligado a esto mismo que ya vimos, ¿no? O sea, no hay algo que sea diferente, todo va a esto. ¿Cuál es el tema? Pues que ya te piden ciertos requisitos, ¿no? Donde el régimen fiscal, pues sí o sí tiene que ser sueldos y salarios, ¿no? Si lo estás emitiendo porque estás pagando sueldos, el uso de CFDI tiene que venir la clave que es de nómina, la clave de producto tiene que venir esta, así tal cual, servicios de contabilidad de sueldos y salarios. O sea, estos son los requisitos adicionales que empezamos a ver para el tema de la nómina. ¿Dónde estamos en la cuestión, por así decir, más compleja? Uno, en el tema de si es ordinaria o extraordinaria, porque todo lo demás lo puedes dejar ya, digamos, automatizado en tu sistema de facturación, ¿no? Pero luego viene, oye, es ordinario, es extraordinaria. ¿Y por qué? Pues por el tema de los conceptos que se pagan, ¿no? Porque ya la cuestión de que si la PTU, que si el aguinaldo, que si es un bono y todo ese rollo, normalmente o antes, pues, ¿qué hacíamos? Un solo recibo de nómina, ¿no? Y ahí venía todo el desglose, sueldo, aguinaldo, prima vacacional, vacación, todo lo que quisieras. Pues bueno, con esto ya no, si se fijan o si le intentan, en algún momento, si ustedes quieren poner el timbrado solo de una PTU, por así decir, y le ponen que es ordinaria, el sistema te va a bloquear y te va a decir que no te permite. ¿Y qué es? Pues porque le tienes que poner que es extraordinario, ¿no? Entonces, eso es parte de lo nuevo que nos pide. Hay un nodo para subcontratación que, digo, de acuerdo a la regulación que tenemos hasta ahorita, no es obligatorio que lo traiga, pero sí vienen datos considerables. Es decir,
y hay alguien que sí realiza operaciones, lo que conocemos como una subcontratación real o el outsourcing puro, el que yo voy con alguien para contratarlo, porque él sí es especialista en eso y lo necesito para ciertas cosas, pues bueno, hay una parte ahí donde si tú le pagas a esa persona, no es que le estés pagando un sueldo, ojo, en cómo se maneja, ¿no? Porque si te está dando una factura de un servicio, pues ni siquiera volteas a ver esto, ¿no? ¿Dónde pasan situaciones por contratos muy particulares que se dan con empresas donde la obligatoriedad que tenemos es de yo no te pago a ti empresa, le pago a él? Entonces, oye, ¿qué le estás pagando? Pues no le estoy pagando un sueldo como tal, porque estoy pagando un servicio. Entonces, empieza a haber complicaciones en conceptos, ¿qué es lo que estás pagando? ¿Sí? Esto que estamos viendo, esta primera parte de aquí, es cuando yo pago nóminas, tal cual, que son mis trabajadores porque están en mi registro patronal del IMSS, ¿sabes? Para eso es. El tema de subcontratación se da en otros supuestos y es cuando tú contratas a un tercero para que te preste, para que te dé personal que están en tus instalaciones, pero que ya tenemos que voltear a ver un montón de cosas más. Que si el REPSE, que cómo se maneja todo ese tema, por eso no es obligatorio. Hasta ahorita les puedo decir que nadie o casi nadie lo utiliza, pero sí hay datos que son importantes dentro de este nodo, ¿no? ¿Qué otra cosa cambia? Pues el tema de las incapacidades, porque ya tienes que detallar cuántos días tuvo de incapacidad y el tipo de incapacidad, ¿sí? Las primas de seguros, si el patrón tiene un esquema de remuneración, un plan de prestaciones donde paga primas para los trabajadores, pues tendría que poner, ¿no? Hay un concepto donde tienes que poner, ojo, qué es lo que estás pagando, también para ver si caes o no en este tema de que sea considerado ingreso para el trabajador, y el tema de los viáticos, ¿no? También, porque pues para el tema, recuerden el tema de los viáticos, que eso ya lo veníamos trayendo, hay una cuestión ahí para ver si tú pones que le das viáticos en algún punto, si no cumples con o cierras el proceso completo, pues puede haber una afectación para el trabajador, ¿no? Porque el diferencial o aquello que no cuadraste se convierte en ingreso acumulable para el trabajador. Entonces, ojo ahí, no tiene nada que ver con la emisión, simplemente es un tema de cumplir o poder cerrar el ciclo del tema de los viáticos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que esto entra en vigor el 1 de julio. Es de los que más se han estado alargando junto con el complemento carta aporte. Aquí la parte es que esto de la nómina entra el 1 de julio, pero ojo, el tema está en que los requisitos que vimos al inicio del el código postal del domicilio, el nombre completo, que sea igual al que tienen el IMSS y en RENAPO, eso es la parte que creo que es esencial y con lo que más nos hemos encontrado en situaciones. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que jamás han ido al SAT a pedir una constancia de situación fiscal y no saben ni qué es. Y él te va a decir, pues, ¿dónde vivo? Aquí están mis datos, ¿no? Estos son mis datos, mi INE. Y si tú le pones esos datos de ese código postal y no es el que está en el sistema del SAT, no te va a dejar timbrar, ¿sí? Así de fácil. Entonces, ojo con esa parte. Digo, nos hemos enfrentado a temas donde hay personas que tienen, que tienen homónimos así al 100%, y pues el sistema está buscando o está ligado a la otra persona y no al que eres. Entonces, te puedes enfrentar a N cantidad de situaciones. ¿Cuál es la importancia aquí? Sí o sí, deja que tu trabajador, o ya ahorita hay un esquema que te permite, donde tú le pidas al SAT los datos de tus trabajadores. Tienes que mandar un archivo con ciertos formatos donde tú le pasas los datos de tus trabajadores y el SAT te confirma o te manda la información de ellos. Eso también ya se puede hacer. Y si no, dale chance de que vaya con tu INE a una oficina del SAT, pide su constancia de situación fiscal, es hacer fila, que le imprimen, que vea que sí es él y listo. Con eso tienes, porque ahí va a venir tu domicilio fiscal,
el nombre completo, que debe de ser igualito a lo que tú ya tienes en tus sistemas, ¿no? Esa es la parte complicada, creo yo, por lo que nos hemos visto o a lo que nos hemos enfrentado, ¿no? En esa parte donde no cuadran los datos y por más que quieres timbrar, no te dejan, pues porque hay algo que no está, ¿sí? Que no es igual en una parte y en otra. La parte de los préstamos, fíjense, ni siquiera en la guía, en una pregunta frecuente, te dice cómo tienes que manejar el tema de préstamos que reciben, o sea, un trabajador que tiene un préstamo y que tú como patrón le tienes que disminuir parte de ese préstamo porque se lo tienes que dar al Infonavit o a una financiera, pues hay una clave diferente para cada tipo, ¿no? Entonces, ojo, si son trabajadores que tienen préstamos hipotecarios, pues primero tienes que pedir que te compruebe quién le prestó, y depende de eso, ya es como lo registras. Pues parte de las cosas que tenemos que empezar a atender, por si no tuviéramos más cosas que voltear a ver, ¿no? Eh, Otra de las partes es el de los pagos, el famoso complemento de pagos, que lo único que les decía es la cuestión de los traslados y retenidos, ¿no? Que ya antes nada más decíamos, ay, me debía 10, me pagó 8, queda un saldo de 2, ¿no? Y ya, ahora me debía 10, me pagó 8. ¿Esos 8 traen IVA? Sí. Ah, entonces no te pagó 8, te pagó 6 con no sé cuánto, más 1 de IVA. Pues ahí están los 8 que recibiste, pero eran 6 más IVA. Esa es la parte que está cambiando en cuanto al complemento de pago, ¿sí? Prácticamente, digo, esta es una representación así muy sencilla, pero y exagerada, ¿no? Porque pues normalmente es una o dos líneas, pero tiene que venir cuál era el importe del saldo completo al 100%, incluyendo impuestos, y luego el monto que recibes. Y ahí ya empieza el detalle. Oye, trae IVA, trae IEPS, trae esto, trae aquello, y empieza el desglose por cada pago que tú estés relacionando en el complemento. Y ese es el cambio que nos estamos, al que nos enfrentamos con esta versión, que creo que eso ya está por demás visto. El único tema es aquellos donde todavía traen operaciones vamos a decir, a lo mejor por esquemas de negociación y todo eso que tienes pagos a 90 días, o 120, pues que las facturas inicialmente fueron emitidas con la versión 3.3 y ahora el complemento ya tiene que ser con la versión 4.0. Entonces, o bueno, la versión 2.0 que va ligada a la versión 4.0 del CFDI. No son compatibles, ¿no? O de acuerdo a algunos sistemas de facturación, no te permite, si tu factura era 3.3, el complemento no te permite que lo hagas con la nueva versión, pero ya no puedes emitirlo con otra versión que no sea esa porque ya estás obligado a emitir aquí. Entonces, sugerencia, pruébenla en el SAT, no en su sistema de facturación, no en su sistema que tengan contratado o en su PAC, en el SAT. Ahí nosotros hemos logrado hacerlo con la versión actual del complemento de pago, la versión 2.0 que es aplicable a la versión 4.0 del CFDI, y te permite hacer el ligue con la factura emitida con versión 3.3. Y está bien, ¿por qué? Pues porque tu complemento de pago está en la versión vigente y cumple con los requisitos, ¿va? Entonces, es algo a considerar. Voy a leer otra pregunta. ¿Qué pasa si el empleado tiene domicilio de otro estado? El sistema de timbrado de nómina manifiesta el CP, el código postal de la constitución fiscal. ¿Podría el IMSS decirte que debes de tener un registro patronal en el estado del domicilio del empleado? Híjole, pues sí, el IMSS te podría pedir un montón de cosas. Para tema de facturación, yo te diría, dile al trabajador que haga su cambio de domicilio, ¿no? Para que no te metas en esa situación. Va ligado la información que tiene el SAT con la que tiene el IMSS, con la que tiene el Infonavit, con la que tiene incluso otras instancias ya en cuestiones de seguridad nacional, y si van ligadas. Que te pudiera pedir el IMSS, pues te pudiera pedir el IMSS, sí,
Si el trabajador tiene una INE aquí, yo también te diría que esa es una prueba de que realmente radica acá. Para temas fiscales, cámbialo de domicilio, y se evitan broncas, ¿no? De los otros complementos que tenemos, pues digo, lo que les comentaba del de comercio exterior, no hay cambios radicales o adicionales, es lo mismo. Carta aporte, aquí sí, la obligatoriedad empieza a partir del 1 de agosto, ¿sí? Esto es obligatoriedad, ¿en qué sentido? Ya estamos obligados a emitirlo, ¿no? O sea, obligados a emitir estamos desde que entró en vigor. ¿Cuál es la parte o dónde que jugamos con el tema de que no es obligatorio? Simple y sencillamente porque si la emites mal, hasta el 31 de julio no te van a multar por haberlo emitido mal, por incompleto, por lo que sea, pero siempre y cuando lo hayas emitido. Ojo, esa es la interpretación de la autoridad. Muchos nos quedamos o escuchamos con que, es que no la emitas, no pasa nada porque no es obligatorio hasta el 1 de agosto. Ojo, no. Obligación de emitir ya hay. Lo que está permitido es que si lo emites mal, no te multen. Entonces, si es alguien que no los está emitiendo, sí hay la contingencia de que en algún punto te digan, lo debiste haber emitido, no lo hiciste, entonces te multo por no haber emitido el CFDI, no porque esté mal, porque existen esas dos multas. Entonces, ojo con esa parte, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos a la actualidad? Pues hay mesas de negocio. Hace unos días, el presidente de la Canacar dijo que de las últimas pláticas con el SAT, pues el SAT les había dicho que no iba a haber prórroga. Entonces, que le hicieran como sea, pero que la carta aporte iba a entrar el 1 de agosto como estaba, sin cambios. Hace 2 días, o creo que ayer, publicó una carta donde le mandan una solicitud al jefe del SAT pidiéndole que vuelvan a prorrogar esto porque no estamos listos para todas las obligaciones. Entonces, sí sabemos que de parte del SAT no tienen la sensibilidad de toda la situación que vamos a decir que impera en nuestro país, porque la gran mayoría de transportistas, o en el grueso de transportistas, estamos hablando de lo que conocemos como hombre camión. O sea, es una persona que tiene un camión y él es el que la maneja. Entonces dicen, oye, pues a este cuate le estás obligando a meter un montón de controles, a tener un sistema de facturación, a controlar un montón de cosas, a meterte a regulaciones, incluso que antes ni volteaba a ver, todo porque ahora ya tiene que ser de manera digital, ¿no? Y por ahí hacen una comparativa donde las cartas aporte que se utilizaban antes en papel, obligatoriamente tenías que llenar, no recuerdo si eran 8 o 10 requisitos con ciertos datos. Ahora, este esquema de carta aporte a través de la versión 4.0 del CFDI tiene hasta 70 campos que tienes que llenar. Entonces, algunos van ligados, con que pongas un dato se llenan los demás, pero hay otros que tú los tienes que llenar y datos incluso sensibles. El valor de la mercancía, qué es lo que estás trasladando, entonces cosas que, pues, si lo que se está haciendo es, o la idea de hacer esta carta aporte de manera digital era para el tema del contrabando, como para tratar de reducir el ámbito del contrabando, pues con esto más bien se lo estamos poniendo de pechito al crimen organizado, ¿no? Porque pues ahora sí ya, a ver, préstame el papelito, híjole, sí, sí es cierto que traes esto y vámonos, ¿no? Me llevo tu camión. Entonces, está la situación actual así. El SAT dice que no va a haber prórroga, les digo, creo que fue ayer que a través de Canacar se presentó una solicitud de prórroga. Sí sabíamos que había mesas de negociaciones donde le trataban de explicar pues que México todavía no está preparado para esto en cuanto al tema digital y con gráficas de esto, ¿no? Donde, bueno, pues una empresa muy grande o aquellas transportistas que ya incluso
se meten en cuestiones de operaciones de comercio internacional, pues tienen la capacidad y tienen sistemas donde ya pueden hacer frente a esto. Un hombre camión, pues va a estar muy complicado, ¿no? Dentro de los requisitos del tema de la cancelación de los FDIs, ¿qué es lo que cambió? Pues bueno, el tema es, número uno, de acuerdo al Código Fiscal, es que la cancelación solamente puede hacerse en el ejercicio en el que se expidió el CFDI. Entonces, ojo, esto es lo que está en el código, ¿no? Entonces, si lo emitimos en 2023, tenemos hasta el 31 de diciembre para cancelarlo. Si no, ¿qué pasa? ¿Sí lo puedo cancelar? Sí, sí lo puedes cancelar, pero ¿qué creen? Dice, oye, si lo cancelaste y no cumpliste con el requisito, hay multa. Entonces, pues como los niños, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero si haces esto, te pego. Tal cual así está, ¿no? Y ahora, ¿qué te piden? Pues que digas por qué estás cancelando. No porque, oye, es que fíjate que me quedó mal. No, no, simplemente te dan unas claves para que tú digas por qué estás cancelando. Y son estas. Lo emití con errores y hay una relación que quiere decir, voy a emitir uno nuevo que va a ser el correcto. Lo emití con errores, pero no va a haber relación. Es decir, te facturé algo que era totalmente diferente a lo que voy a facturar, entonces no hay una relación, ¿no? Que otra no se llevó a cabo la operación, o una operación que inicialmente estaba dentro de una factura global a público en general y después la persona dijo, oye, ¿qué crees? Quiero la factura, pero tú ya lo habías emitido allá. Entonces hay un proceso que tienes que cumplir para poder cancelar ese CFDI y poder emitir el que te pide de manera ya en individual, ¿no? La relación de los FDIs también tienes que poner. Si tú estás diciendo que es un comprobante emitido con errores con relación, pues te dice cuáles son las relaciones que tienes que poner, ¿no? Hay una opción en el sistema de facturación de tú dices, ¿tienes FDI relacionado? Sí, clic. Estas son las opciones que te da. Para el tema de cancelación de CFDIs, tienes que poner la 04, sustitución de CFDIs previos. Es decir, estoy cancelando aquel que ya existía, ¿no? O sea, ya hay uno que existe, entonces esta es la relación que yo tengo que poner, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios? Y de acuerdo a esquemitas de SAT, pues tal cual emití una factura, y me equivoqué. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cancelar? Bueno, primero tengo que emitir la nueva factura, ¿sí? Primero emito la nueva factura, la que va a estar bien. Y en esa nueva factura yo pongo que hay una relación, ¿sí? Y voy a poner que la relación es de una sustitución de un CFDI previo. Y ya, ahí está mi relación. Pero luego, ya que tengo ese CFDI timbrado y todo, tengo que irme a buscar el anterior y cancelarlo. Pues voy a decir que lo estoy cancelando y voy a decir que el motivo de cancelación es que lo emití con errores, pero me va a pedir que ponga el folio fiscal, el UID del que ya emití nuevo, del que sí está, digamos, el que va a ser el definitivo. Y eso se tiene que hacer para que te permita cancelar ese documento. Entonces, en ambos, o sea, tanto en la nueva como en la que vas a cancelar, te pide que pongas los folios fiscales de la respectiva para que quede amarrado, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque anteriormente, esto que decían aquí, ¿no? De que tiene que ser dentro del ejercicio, pues había empresas de giros que lo que hacían era emitir un montón de facturas al término del año, para cumplir métricas y lo que fuera, y pasando el año, en enero, febrero, marzo, empezaban a cancelar todas, ¿no? Ya, sí, no pasa nada. Y luego era un tema, ¿no? Era un rollote, y al SAT como que se les complicaba eso, entonces ya pusieron este candado, tienes que cancelar solo en el ejercicio en que los emitas y esta relación, ¿no? Para 2022 salió una prórroga donde decían, oye, si tú emitiste facturas en 2022, tienes hasta cierta fecha del 2023 para poder cancelar facturas.
daban hasta, no recuerdo si era el 15 de febrero o el 28 de febrero, para que puedas cancelar. Y luego salió una en la resolución miscelánea donde decían, bueno, te voy a dar hasta antes de que presentes tu declaración anual. Y eso es lo que teníamos ahorita. Para 2022, para 2023, hasta ahorita no hay una prórroga, ¿sí? Ya veremos si después se publica donde nos permitan otra vez todos los de 2023 emitidos, que los pudieras cancelar hasta la presentación del anual, ¿no? Que se da en el 24. Ahorita no tenemos eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, cuando se pueden dar un montón de situaciones, ¿no? Pero el tema, o lo que era nada más comentarles, cuando hay relación, ¿no? Que primero tienes que emitir el nuevo, relacionar el CFDI del anterior y ya después irte a cancelar donde relacionas el nuevo, ¿no? Cuando no hay una relación entre CFDI, pues simplemente solicitas la cancelación, pones que no hay relación y listo, ¿no? Es lo mismo que cuando no se da la operación. Y cuando se da en una operación global, si es que realizan operaciones con público en general, pues volveríamos a hacer la misma situación, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Emitir la individual, te la pidió. Luego, cancelas el global con la relación de los folios fiscales y ya una vez que se hizo eso, ahora sí emites otra vez la nueva global, ya quitando esa operación que te pidieron que facturaras de manera individual, ¿no? ¿Cuándo no necesitas autorización para cancelar? Cuando sean CFDIs de hasta 1,000 pesos, menos de 1,000 pesos. Estos 1,000 pesos es de operación, ¿no? A esto puede ser que haya impuestos indirectos que se sumen, ¿no? Cuando sea de nómina, cuando sea un CFDI de egresos, por alguna devolución, descuento, regreso, cuando sea un CFDI de traslado, porque eres tú, ¿no? Por retención de información de pago, por operaciones con público en general, por operaciones con extranjeros, o si la cancelación se da dentro del día hábil siguiente a su expedición, aunque sea de 1,000 millones, si estás dentro del primer día hábil, lo puedes cancelar sin necesidad de una autorización. ¿Cuál es el tema aquí de la autorización? Que si tú pides una autorización para cancelar y a la persona que se la emitiste y que se la vas a cancelar, estas personas a través de buzón tributario, pueden decir sí, sí autorizo, o pueden decir no, no autorizo. ¿Cuál es la bronca que tenemos ahorita? Que si tú 3 veces solicitas la cancelación y las 3 veces te rechazó la persona, ya valió porque ya no te va a permitir volver a solicitar la cancelación. Entonces, ojo con este tema de las cancelaciones. Antes de que mandes la solicitud, avísale, oye, voy a cancelar porque se deshizo la operación o lo que sea. Acuérdate que habíamos quedado en que se iba a cancelar. Si te llega, o di que sí o no digas nada. Si no dices nada, al tercer día hábil posterior, en automático queda autorizada la cancelación, ¿va? Y lo que les decía, que si no cumples el tema del requisito de cancelarlo dentro del ejercicio, pues hay una multa que va del 5 al 10% del valor del comprobante. Entonces, ojo también, porque puede llegar a ser una cuestión donde, pues se me olvidó, o la persona que tenía ahí en facturación, pues te le hizo fácil, canceló todo, pues si fue algo que no cumpliste o que no estuviste dentro de los tiempos, hay una multa y puede llegar a ser considerable, ¿va? Con esto, pues prácticamente estamos llegando al final de este tema. De las últimas cosas, pues nada más compartirles por situaciones a las que nos hemos enfrentado y lo que hay en las guías, en las preguntas frecuentes, ¿no? Hay personas que se dedican al arrendamiento y piden el famoso depósito en garantía, ¿no? Y hay quienes dicen, es que me tienes que dar una factura por ese depósito. Bueno, la garantía o el depósito en garantía viene de un tema donde su naturaleza es meramente civil, porque es un arrendamiento que viene de materia civil. Entonces, no tendríamos por qué voltear a ver y darle un efecto de un comprobante fiscal. Hay quienes sí lo han hecho, ¿sí? Y dicen que sí estás obligado.
No, yo creo que si tú realmente estás tratando de un depósito en garantía, bien podrías no facturarlo. ¿Por qué? Porque ni es deducible para el que te lo da, ¿no? Si te está pidiendo la factura para hacerlo deducible, primer tache, porque no se puede hacer deducible, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás pagando nada, no estás pagando un servicio, no estás pagando renta, no estás pagando nada, estás dejando en garantía, ¿sí? ¿Cuándo se convierte ahora sí en un gasto? Pues bueno, si ese depósito se utiliza para pagar el último mes de tu renta, bueno, entonces te emiten tu factura de renta y dices que ya está pagado por el depósito y te compensas. Bueno, ahí sí, y ya es deducible para ti, ¿no? Entonces, si alguien tiene arrendamiento, tengo mis casitas ahí en las que invertí y sí emito facturas y eso, si es un depósito, hay de dos. La que debería de ser es que no se factura. Y si lo vas a facturar, entonces desde entrada pon que no es objeto de impuestos, porque no vas a trasladar IVA del depósito en garantía. Y la otra es que le pongas que no tiene efectos fiscales, ¿va? Entonces, esa es la parte. Y la otra, si se paga, si hay una operación donde el cliente te dio lana de más y hay quienes dicen, oye, ¿qué hago? ¿Me lo quedo, se lo regreso, qué? Pues te lo puedes quedar o se lo puedes regresar. Nada más, hablando en expedición de CFDIs, tienen tratamientos diferentes. Si te dio lana de más y se la vas a retornar, simplemente se la retornas y listo. No hay tema, no hay nada que cuidar ni de él ni tuyo. Pero si te la vas a quedar, pues vas a tener un diferencial. Pues por ese diferencial que te estás quedando, sí tendrías que emitir una factura por anticipo, ¿va? Entonces, este sería el tema en estas partes de dineros que se reciben. Eh, si yo tengo varias sucursales, en todo el país tengo tiendas, pero mi facturación está en la matriz, es decir, yo pago un sistema que está en Guadalajara. Entonces, si tú vas y compras mis productos este, en Chiapas, tema de facturación tiene que decir que tú tienes que, o que la operación se realizó donde lo compraste, ¿sí? Entonces, muchas veces esto es algo que tenemos que cuidar, porque si tú lo compraste en Chiapas, tu factura tiene que decir que fue emitida en Chiapas. Aunque el sistema de facturación o el software o la plataforma del cliente esté en Guadalajara, en Ciudad de México, eso no tiene que ver, ¿sí? Es dónde gastaste o dónde fuiste a ese sucursal. Ese código postal de ahí es el que debe de traer, ¿va? Y el tema o recomendaciones, siempre sí o sí, pedir constancia de situación fiscal, sí o sí, hay que pedirla. Pedir que confirmen cuál va a ser el uso del CFDI que le van a dar. Sí o sí, hay que pedir que te confirmen, y si tienes de manera que sea por correo, por WhatsApp o lo que sea, de que puedas comprobar que él te lo pidió, todavía mejor. Cuidado con RFC sin obligaciones fiscales. Alguien puede llegar y decirte, oye, yo tengo RFC, tú lo pones y sí te deja y pedirte la factura, pero si resulta que él no tiene una obligación fiscal, que se puede, hay quienes están registrados en el RFC sin obligaciones fiscales, y tú le pones que esa factura era un gasto en general, está cayendo en la omisión, y al que pueden multar es a ti que lo estás emitiendo. Entonces, ojo con ese tema. Y si ustedes son los que reciben las facturas, ojo también con ese tema, sobre todo en temas con financieras y bancos. No sé si les ha tocado ver, pero hay bancos que cuando te emiten el estado de cuenta, porque es un CFDI tal cual, te emiten un CFDI por el complemento con el estado de cuenta. Y si te estás pagando un interés o si hay conceptos que pagues alguna comisión o algo así, te emiten una factura por ese concepto. Por default, casi todas las instituciones financieras están poniéndote o que no tienes RFC, es decir, sin obligaciones fiscales,
o que tienes el RFC, por ejemplo, si eres asalariado, te ponen el de sueldos y salarios, y en el uso del CFDI le ponen que es sin efectos fiscales. Ojo, si esos intereses, esas comisiones van ligadas a tu negocio como persona física, ponle cuidado a esa parte para que si están poniéndote eso, le pidas al banco que te ponga cuál es tu clave de tu régimen fiscal, ¿sí? Cuál es el régimen en el que estás y que el uso del CFDI ahora sí sea un gasto en general o el que tú hayas decidido, ¿va? Esas son las cosas que hemos visto. Tener en cuenta multas de CFDI, hay el no expedir o expedirlo sin que cumpla requisitos, y esto puede ser tan amplio y ambiguo como lo quieran ver, porque un requisito puede ser, pues, haber puesto el nombre mal, ¿no? Bueno, el sistema, si está mal, no te va a dejar seguir. Ok, está bien. Si no va ligado al RFC, no te va a dejar seguir. Ok, pero ¿qué crees? Que si era un producto X y tú le pusiste una clave de un producto, vamos a decir algo muy tonto, ¿no? Tú le pusiste que vendiste tornillos, ¿no? Y la clave de producto es de tornillos. Y acá dices, ay, máquina para venta de chicles en expendios y no sé qué, eso ya está mal, porque ya no estás cumpliendo con un requisito de que el detalle sea acorde a la clave de producto. Entonces, desde ahí podría venir el tema, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las multas que tenemos? Pues por eso puede ser desde 19,700 hasta 112,600 por cada CFDI, ¿eh? No es de que ya me multaron una, ya es por cada uno que tenga un error. Ojo, porque digo, a lo mejor ustedes tienen mucha lana, pero no están baratos. De 400 a 600 pesos por no tener un complemento que debió haber tenido, ¿no? Entonces, si debías tener un complemento y no va, te pueden poner la multa, ¿sí? El tema de, ojo con él, de las cartas aporte, y que de ahí se puede derivar a que te lo suban y que te digan que no cumpliste con los requisitos, ¿sí? O peor aún, que la persona a quien se lo emitiste le digan que no es deducible porque no cumplió los requisitos y él te ponga dedo a ti y se haga una bola de nieve, ¿no? RFCs diferentes, digo, aquí estamos hablando ya de situaciones que en la práctica son complicadas, porque si tú pones un RFC y pones un nombre diferente, no te deja continuar, ¿no? Entonces, aquí entendemos que va más a un tema donde la operación fue conmigo, yo la pagué, yo todo, pero le pido que se lo expidan los datos a nombre de mi mamá, ¿no? Porque a ella le sirve. Y a la hora de que revisa, pues resulta que mi mamá ni enterada estaba, ¿no? Y ya aparece su RFC. Entonces, ese tipo de situaciones es a donde podría ir enfocado. Dar efectos FDIs de contribuyentes en listas negras, aquellos que están como posibles EFOS, EDOS, o ya no posibles, sino ya catalogados ahí, pues también hay temas, porque a quien le dio el efecto de una deducción, pues nada más y nada menos, la multa va del 55 al 75% del valor de la operación. Y si estamos hablando de operaciones que si son porque los hiciste con un EFO, pues no estamos hablando de 10 pesos, ¿no? Y el tema de no haberlo cancelado en plazos, ¿no? Si no lo hiciste, por ejemplo, el 23, si no dieran prórroga y lo cancelas en el 24, pues del 5 al 10% del valor del CFDI, que ahí ya sería un tema de valorar costo-beneficio si me conviene o no, la cancelación, ¿va? Y pues en resumen, digo, esto es por si alguien quiere el material, pues nada más cuáles son todo este choro que platicamos, aquí está resumido en unos cuantos puntitos, y con esto prácticamente yo concluyo y agradecerles por la atención y preguntarles si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, quejas, no. Ahorita es cuando, por favor. Pues parece que no, Chuy. Digo, las preguntas que fueron surgiendo en el chat, las fuiste atendiendo. Entonces, pues yo también sumarme al agradecimiento.
Para los que estuvieron preguntando acerca del material, bueno, los vamos a estar enviando entre hoy y mañana a los correos que nos dejaron ahí registrados cuando hicieron su inscripción. Y bueno, pues cualquier duda o comentario que tengan sobre justamente lo que nos estuviste platicando el día de hoy, pues ahí van a tener tus datos para contacto. Sí, muchas gracias. Pues aquí están los datos. Si de todos modos, de cualquier manera, si alguien quiere el material, se los podemos compartir sin ningún problema. Y pues nada, agradecerles por la oportunidad y pues decirles que estamos a la orden por cualquier tema o si tuvieran algún punto que quisieran precisar o ahondar más, pues también decirles que estamos a la orden, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Felicidades, Jesús. Muy buena presentación. Buen día. Saludos a todos. Jesús. Buenas tardes, buenos días todavía. Gracias a todos. Gracias.